Vengo de una tierra que le sobra corazón y voluntad. Sueño con el día en que le sobre la razón para cantar. Tengo dos pretextos que me esperan para regalarme su mirada. Tengo cada vez más recompensas. La unidad de criterio de gran parte de la población colombiana inicia o se transforma por el voz a voz de las calles y cafés, por la incomprensión o malversación de algunos medios de comunicación y por el papel trascendental en los tiempos modernos de las redes sociales. Todo esto transforma el día a día, lo que concebimos como nuestra realidad, considerando las realidades irrefutables a las que rara vez tratamos de cuestionarlas o entenderlas. De lo anterior, no somos ajenos los miembros de la fuerza pública, donde un gran porcentaje construye la estructura de su realidad de manera colectiva, fundamentada en informaciones sesgadas y sensacionalistas. Esto ha llevado, entre muchas cosas más, a desconocer y no dimensionar el momento trascendental para la historia de Colombia que significa una salida negociada del conflicto que sostiene con la guerrilla de las FARC desde hace más de medio siglo. Encontramos que la realidad construida e irrefutable para gran parte de la población colombiana, y en especial para los hombres y mujeres militares y policías del país y sus familias, se traduce en frases que con la repetición del voz a voz, las cadenas de mensajes, entre otras, han calado y transformado nuestras realidades. Como ejemplo, estas frases podríamos mencionar las siguientes. El presidente está buscando el Nobel de Paz. Tienen engordando y viviendo en los mejores hoteles a los terroristas de las FARC. Es una alcahuetería todo ese tiempo que llevan en La Habana. Esos diálogos son una farsa. Estas frases, entre muchas otras, condicionaron nuestra forma de ver el momento y la realidad histórica por la que atraviesa nuestro país, y no es posible que nosotros, quienes hemos sido parte directa del conflicto, que hemos entregado nuestros mejores hombres en la guerra, quienes hemos tenido el dolor de llorar a nuestros héroes caídos en combate, que hemos tenido que llevar y soportar los embates de la guerra, no seamos capaces de entender y comprender el momento que vivimos. Por esta razón, este relato pretende recordar y sintetizar los motivos trascendentales del proceso de paz en la historia del país. Esta historia partirá así. El presidente Alfonso López Pumarejo, quien gobernó Colombia en dos periodos, inicialmente entre 1934 y 1938 y entre 1942 y 1945, fue representante del Partido Liberal, partido al que sus iniciativas y las de su primer periodo le generaron una gran división. Fue un hombre algo tímido, con una visión moderna del mundo contemporáneo de la época. Su forma de ver el mundo fue adoptada en sus estudios realizados en Londres y Nueva York. Dentro de sus políticas presidenciales trató de darle vida a la idea de un nuevo régimen de tendencia de tierras y propiedad, situación que generó malestar en los grandes terratenientes de la época, tanto conservadores como liberales, quienes se organizaron en la denominada Acción Patriótica Económica Nacional, APEN, organización que llevó al fracaso de la Ley 200 de 1936. Sin embargo, y sin esperarlo, esto trajo consigo ciertas situaciones trascendentales en nuestra historia. Primero generó que los campesinos que no tenían tierras tuviesen la expectativa de llegar a ser propietarios.
a los colonos la esperanza de legalizar sus fondos, a los terratenientes el temor de ver disminuido su patrimonio, pero sobre todo y aún más importante, una división entre los liberales. Estas situaciones llevaron al mandatario liberal en su segundo periodo a decretar en 1944 la Ley 100, ley de aparcerías que reversó los pocos avances que existían en la protección al colono. Este hecho, entre otros, como el secuestro del que fue objeto por 2 días a manos de 2 coroneles en Pasto que fraguaban un golpe de Estado, generaron la renuncia irrevocable de López Pumarejo a la presidencia, asumiendo el cargo por el periodo restante Alberto Lleras Camargo, liberal al que veían con buenos ojos los conservadores. Las elecciones presidenciales siguientes, 1945 y 1949, dieron como victorioso representante del Partido Conservador a Mariano Ospina Pérez, quien triunfó con casi 560.000 votos en contra de los 800.000 logrados por los liberales, quienes estando divididos repartieron los votos entre Jorge Eliezer Gaitán y Gabriel Turbay. Este último contó con el apoyo de un ala radical del liberalismo que más tarde dio paso al Partido Comunista, que apoyó en su momento a López Pumarejo y que iba en contra del gaitanismo. Estando Mariano Ospina Pérez y con esto el Partido Conservador en el poder, se dio inicio a la estrategia conservadora basada en 5 pilares fundamentales, enfocadas a restaurar el orden patronal, el cual se había alterado por las ideas reformistas del liberalismo, el radicalismo anticlerial, las ideas socialistas y el aumento de desigualdad. Los 5 pilares de la estrategia conservadora fueron: alineamiento con Estados Unidos. Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, se cristalizó la doctrina Monroe con la frase América para los americanos y con el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el cual no era otra cosa que una unidad militar panamericana bajo la égida de Estados Unidos. Esto sumado a la 9ª Conferencia Panamericana que dio génesis a la Organización de los Estados Americanos, OEA, donde fue evidente un liderazgo marcado norteamericano en el continente. Cabe resaltar que Jorge Eliezer Gaitán no pudo hacer parte de este evento por actuación directa del canciller colombiano de la época, Laureano Gómez. División del sindicalismo. Con la ayuda de la Iglesia Católica, crearon la Unión Trabajadores de Colombia, que perjudicó a la Confederación de Trabajadores de Colombia, generando una división sindical fuerte y aguda. Fortalecer la influencia conservadora en pequeños propietarios agrícolas. Para generar influencia dentro del campesino, empezaron a usar los curas párrocos, quienes por medio de la predicación fortalecieron la imagen del Partido Conservador, menoscabando la del Partido Liberal. Como ejemplo de ello fue el uso de estos escenarios por parte de Laureano Gómez, quien en sus prédicas era un botafuego contra el liberalismo. Aparte de ello, por medio de la Caja Agraria y el Instituto de Crédito Territorial, buscaron ganar adherentes a su afiliación política. Recobrar el control de las Fuerzas Armadas. Para echarse al bolsillo a los militares y policías, el Partido Conservador, por medio del estado de sección, permitió que 202 militares y policías sirvieran como alcaldes en diferentes partes del territorio nacional. Como la policía se había convertido en un botín de carácter clientelista, el gobierno autorizó a los gobernadores para crear unas milicias de carácter parapolicial, a los cuales conocimos como los pájaros o chulavitas, quienes en búsqueda de la denominada purificación electoral y bajo el rumor que Laureano Gómez inició referente a la existencia de más de 1,5 millones de cédulas falsas en manos de liberales, empezaron a sembrar terror, especialmente en los fortines electorales liberales, despojando de sus documentos de identificación a ciudadanos de esa afiliación política o incluyéndolos en listas negras. Esta situación representó la disminución significativa del Partido Liberal. Profundizar la división liberal. Este fue el único pilar que no les funcionó a los conservadores. ¿Pero por qué no les funcionó?
organización que el mismo gobierno de Ospina Pérez había generado sacó de la arena política a los liberales colaboracionistas y enalteció mucho más a Jorge Eliezer Gaitán, quien en la plaza pública y las audiencias judiciales mostró sus mejores cualidades. Elementos que precisamente permitieron que en las elecciones de los consejos municipales de 1947 los liberales aventajaran a los conservadores por 150.000 votos, hecho que generó el rumor de Laureano Gómez sobre las cédulas falsas de liberales. Todos estos hechos agudizaron la violencia que sufrían los liberales, lo que representó en repetidas ocasiones la intervención de Gaitán con Ospina Pérez, buscando atenuar la persecución política del que eran víctimas sus partidarios. Yo me siento y sé que estoy respaldado, pero si no lo estuviera tengo que repetir aquí la frase. Más vale una bandera limpia, solitaria sobre una cumbre, que 100 banderas tendidas sobre el otro. Pero todo esto fue inútil, conllevando que el 7 de febrero de 1948 se realizara la denominada Marcha del Silencio y la proclamación de la oración por la paz. Un par de meses después, posterior a la celebración de una audiencia que tenía un trasfondo político, donde Gaitán le devolvió la libertad al teniente Cortés, oficial del ejército que estuvo preso 10 años por el homicidio de un periodista que publicó informaciones sobre torturas y malos tratos del teniente contra un subalterno, pero el poder de la oratoria de Gaitán permitió que, a pesar de la confesión del crimen hecha por el mismo Cortés, el estado de indefensión que tuvo la víctima y de las declaraciones de testigos presenciales del hecho, lograra bajo la tesis del honor militar la libertad de Cortés. Saliendo de dichos estrados judiciales, el caudillo del pueblo, Jorge Eliezer Gaitán, fue asesinado. Una turba, enceguecida por el odio que despertó el magnicidio del despojo de la vida del que al parecer sería su victimario, el magnicida Robasierra. Desde allí y hasta nuestros días, los colombianos nos hemos planteado la siguiente pregunta: ¿quién mató a Gaitán? ¿Los comunistas? ¿Acaso fue una venganza personal por el caso del teniente Cortés, la cual fue respaldada en su momento por el director de la CIA? ¿Acaso la Central de Inteligencia Americana? ¿O quizá la oligarquía liberal y conservadora? Sea cual sea, la muerte de Gaitán es aún un misterio, y lo cierto es que el hecho disparó la violencia que ya se venía generando en muchas zonas del país, generando que se cerrara la perspectiva de la conquista del poder por las vías electorales para las fuerzas democráticas y populares. El gobierno de Ospina Pérez decretó el estado de sitio el 9 de noviembre de 1949 con el fin de buscar un orden público que desde el 9 de abril del año anterior nunca se había logrado restablecer. Este tipo de resistencia liberal fue materializándose o demostrándose con el surgimiento de guerrillas liberales, especialmente en el sur del Tolima y en los llanos orientales. Tras la muerte de Gaitán, los liberales buscaron desde ese mismo 9 de abril acercamientos con Ospina Pérez, que si bien no accedió a todas sus peticiones, lograron una mayor participación en el gabinete, llegando a tener 5 carteras, entre ellas el Ministerio de Guerra al mando de Darío Echandía. Sin embargo, el Partido Liberal necesitaba a Darío Echandía para que fuese candidato presidencial, por lo que forzó su salida del gobierno, significando esto una ruptura total del liberalismo con el gobierno conservador. Esta situación fue aprovechada por Ospina Pérez para realizar una campaña sectaria en el ejército, introduciendo a las fuerzas militares en el conflicto político que sufría el país. Sin embargo, Darío Echandía, tras la muerte de 2 parlamentarios liberales a mano de conservadores, decide renunciar a la candidatura presidencial, ahondando aún más la ruptura liberal con el gobierno, significando esto el apotegma de la dictadura conservadora. La campaña sectaria en el ejército llevó a generar malestar en la tropa
por la persecución de la que fueron objeto un sinnúmero de militares. Además de esto, la declaración del estado de sitio reunió los elementos suficientes para que un grupo de oficiales del ejército buscara contactos con la Dirección Nacional Liberal, generando una relación que conllevó a la planificación de un levantamiento cívico-militar para tumbar al gobierno de Ospina Pérez. Pero 2 días antes del golpe, es decir, el 25 de noviembre de 1949, una patrulla policía militar atentó contra Darío Chandía, resultando ileso, pero muertos varios familiares, lo que llevó a la Dirección Liberal Nacional que buscara acercamientos con el gobierno de Ospina Pérez y ordenó a su vez que se abortara el levantamiento cívico-militar. Información que no llegó a oídos del capitán Alfredo Silva, quien se tomó por las armas la guarnición de Villavicencio y al ver que estaba solo, huyó a Puerto López, dando inicio al nacimiento de las guerrillas liberales de los Llanos Orientales. Paralelamente, en el norte del Valle del Cauca, oriundo de Génova, Quindío, Pedro Antonio Marín trabajaba como comerciante, llevando sus días bajo el temor que producía en la población el avance de la incursión de los pájaros, quienes tenían su epicentro de las operaciones en Tuluá en cabeza de León María Lozano, apodado El Cóndor. El avance de los pájaros en la región generó que Pedro Antonio Marín sufriera el despojo de algunas propiedades, y precisamente el 27 de noviembre de 1949 lo sorprendió el incendio en Ceilán, motivo por el cual huyó y se escondió por 6 meses a orillas del río Frazadas. Después de ello regresó a Génova, en donde fue capturado por supuestos cargos en el incendio de Ceilán, pasando 2 meses privado de la libertad. Posterior a ello y ante la ausencia de pruebas que lo vincularan con el hecho, fue dejado en libertad. Una vez en libertad, Pedro Antonio Marín, con el fin de reunirse con sus familiares, entre ellos los hermanos Loaiza, viajó a un caserío llamado La Gaitania, al sur del casco urbano de Planadas, Tolima, dando génesis a la resistencia liberal del sur del Tolima. Por su parte, Laureano Gómez, del Partido Conservador, ganó las elecciones presidenciales en 1949, con unos comicios electorales sumamente cuestionados, logrando posesionarse el 7 de agosto del año siguiente. Ante la falta de legitimidad de su gobierno, Laureano Gómez encontró en el momento por el que atravesaba la política internacional la situación más favorable para hacer pensar que la guerra del gobierno conservador contra la oposición interna se enmarcaba dentro de una cruzada internacional antisoviética, anticomunista y antiliberal, y para profundizar el encadenamiento con Estados Unidos, envió un batallón de infantería a la fragata Almirante Padilla a la guerra de Corea, en donde paradójicamente la mayor parte de los combatientes eran de origen liberal. La convocatoria para dicha guerra fue realizada por la ONU, pero esto no fue otra cosa más que un maquillaje, ya que dicho organismo para la fecha era el instrumento de política exterior de Norteamérica. El desarrollo de dicha guerra y su presencia militar colombiana, sello de una subordinación ideológica y estratégica de las fuerzas militares colombianas con Estados Unidos, algunos miembros de las guerrillas liberales empezaron a desencantarse con la Dirección Nacional Liberal al verla lejana y poco confiable, llegando a simpatizar con los comunistas, donde sus líderes permanecían en el combate y los cautivó su discurso revolucionario, basados en los principios de igualdad, justicia social y la reivindicación popular. De dicha situación no fue ajeno Pedro Antonio Marín, quien al ver a las guerrillas liberales al borde del bandolerismo por la apropiación personal del botín de guerra y viendo en contraparte que los guerrilleros comunistas eran más organizados y colectivizaban la precaria economía que conllevaba la guerra de guerrillas, se unió a los guerrilleros comunistas y adoptó el alias de Manuel Marulanda Vélez, quien fuera en su momento líder sindical y fundador del Partido Comunista en 1930, quien posterior falleció en 1951. Los conservadores liderados por Ospina Pérez y Gilberto Alzate Avendaño y algunos liberales opositores fraguaron el golpe de estado del teniente general Gustavo Rojas Pinilla, derrocando del poder a Urdaneta,
quien había asumido el poder luego de que Laureano Gómez sufriera una enfermedad que le impidiera continuar en el cargo. El golpe de Estado se dio principalmente por la desaprobación general que existía con el gobierno, especialmente por el temor que producían las guerrillas en los llanos orientales. Una vez Rojas Pinilla en la cabeza, logró persuadir a los líderes guerrilleros con promesas de paz y logró la dejación de las armas entre ellos. El más importante guerrillero de los llanos orientales, Guadalupe Salcedo, quien logró su mayor reconocimiento por la emboscada realizada al ejército, donde murieron 96 soldados. Las negociaciones y desmovilizaciones que Rojas Pinilla generó en los llanos orientales desató una dicotomía en los grupos guerrilleros, entre los que creían en la voluntad del gobierno y otros que consideraban que preservar las armas era preservar la vida. Entre los primeros estuvieron el guerrillero Juan de la Cruz Varela, quien guió la desmovilización del Comando Guerrillero de Sumapaz el 31 de octubre de 1953. Pero los segundos tuvieron la oportunidad de observar meses después que Rojas Pinilla, con el fin de reivindicar su nombre y prestigio ante los Estados Unidos, quienes tenían a su vez la sospecha infundada de que él simpatizaba con el totalitarismo populista y antiyanqui, declaró meses después a Sumapaz y Villarica como zona de operaciones militares, la cual no fue más que un vasto proceso de judicialización y muerte a los dirigentes agrarios de la zona y los sospechosos de ser miembros del Partido Comunista. Con el ánimo de reunir más recursos a un apoyo bélico, fue enviado al Consejo de Estado estadounidense un análisis en el cual dictaba que en esa zona del país había un macabro plan de los comunistas con la ayuda de miles de campesinos, el cual, a pesar de la oposición y la aclaración que hizo el embajador Spencer, logró su cometido y con el apoyo norteamericano se realizó un ataque con toda la estructura de un plan bélico contra una zona enemiga, lo que se conoció con el nombre de Guerrilla de Villarica. Esta guerra tuvo su líder militar en la guerrilla del capitán Richard, quien posterior de la guerra se replegó hacia el sector de Guayabero en el Meta. En dicha guerra también participó el joven Jacobo Arenas. En 1956, la resistencia armada comunista decide organizarse militarmente y realiza la Conferencia Guerrillera, donde Jacobo Prías Alape, alias Charro Negro, asume el cargo de teniente efectivo y Manuel Marulanda Vélez el de subteniente. Paralelamente se dividía el poder político entre liberales y conservadores en el denominado Frente Nacional, el cual fue pactado por Lleras Camargo y Laureano Gómez. El primero en el turno fue el Partido Liberal, quienes, representados por Alberto Lleras Camargo, dieron inicio al ejercicio de poder. Una vez allí, sacó de la ilegalidad el Partido Comunista. Por su parte, los guerrilleros comunistas, en búsqueda de una demostración de organización y fuerza frente al gobierno, accedieron al Charro Negro al grado de coronel de guerrillas y a Manuel Marulanda y Ciro Trujillo, quien era el jefe de comando guayabero, al grado de mayor. Los comunistas, con el fin de demostrar su descontento con la exclusión que se tuvo con su partido en la división paritaria del poder del Frente Nacional, establecieron la creación del Frente Democrático de Liberación Nacional. Alberto Lleras Camargo buscó un acercamiento con las guerrillas liberales y comunistas, por medio de promesas de paz y de bienestar, logrando una amnistía, la cual se estableció el 2 de septiembre de 1958. ¿Por qué los guerrilleros siguieron las propuestas de Lleras Camargo? Pues la respuesta a esa cuestión es la aprobación que unísonamente tuvieron los guerrilleros con los parámetros establecidos por Lleras Camargo a los militares, argumentando que no podían intervenir en decisiones políticas ni como mandatarios ni como árbitros, buscando con ello el gusto y la atención favorable de los guerrilleros y evitar y eliminar la imaginación y el gusto presidencial a los militares. Los parámetros más generales establecidos por la doctrina Lleras fueron: primero, las fuerzas de las armas dadas por el pueblo a los militares no les permite la controversia. Para que persista su unidad se requiere la disciplina.
y la política los lleva a la controversia. Segundo, estrategia para lograr la paz, amnistía amplia y razones políticas, rehabilitación en las zonas afectadas por la violencia, creación de una comisión investigadora de las causas de la violencia. A pesar de querer lo contrario con los militares, generó que ellos vieran a la guerra como un fenómeno integral. Una vez los guerrilleros no empuñaran más las armas, se esperaba que los comunistas volvieran a sus raíces liberales. Esta situación fue advertida por los considerados guerrilleros liberales limpios, quienes trataron de no permitir eso y dieron muerte a traición al Charro Negro un 11 de enero de 1960 a manos del guerrillero conocido como el Mariachi, quien fue muerto en una operación de las FARC 17 años después. Mientras tanto, asumía la presidencia de los Estados Unidos John F. Kennedy, un hombre con un carisma especial que generaba la expectativa de un cambio, pero tuvo que ver cómo la revolución cubana triunfaba y tomaba el poder a solo 62 kilómetros de sus costas. Como estrategia inicial, en 1961 lanza un programa de ayuda para toda Latinoamérica, excepto para Cuba. Además, ese mismo año fracasó su intención de ubicar a los exiliados cubanos en la isla con apoyo bélico y una vez allí, buscar la cabeza de la playa y solicitar apoyo a la OEA y así justificar una intervención más directa. Pero la misma fue un rotundo fracaso, ya que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba dieron muerte a casi 100 invasores y capturan a 1.200 personas, logrando la incautación de un importante material bélico. Esto se debió al respaldo del pueblo isleño a la revolución que allí se consolidaba, episodio de la historia conocido como Playa Girón. ¿Qué tipo de armonía se debe usar para hacer la canción de este barco con hombres de poca niñez? Hombres y solamente hombres sobre cubierta, hombres negros y rojos y azules, los hombres que pueblan el Playa Girón. Kennedy, a pesar de asumir con firmeza la crisis de los misiles de 1962, donde la ubicación de plataformas de lanzamiento de misiles en la isla puso la atención del mundo, no le fue perdonado o no se quiso entender su fracaso en Playa Girón, uno de los argumentos que más peso tuvo, posiblemente para que generaran su muerte. Esta situación de polarización política en la región fue aprovechada por la Revolución Cubana para exportar su modelo revolucionario a toda América Latina, pero esto no sería el motivo para el rearme de las guerrillas comunistas. Los guerrilleros comunistas vieron en los denominados liberales limpios la condena de muerte, y el oxígeno que tenían por el gobierno liberal de Lleras Camargo llegaba a su fin. Por el arribo al poder del conservador Guillermo León Valencia en 1962, quien organizó una ofensiva militar contra los guerrilleros comunistas en Marquetalia, finca al sur del Tolima en donde se refugiaron gran parte de ellos. Ofensiva que lograron sortear de manera adecuada. Este hecho fue sumado a la masacre de 16 campesinos en el Cañón del Trujo, en Natagaima, el 26 de septiembre de 1963. Puso el fin definitivo a la amnistía lograda con Lleras Camargo. Este momento de coyuntura permitió el decreto 3398 del 24 de diciembre de 1965, donde el Estado renunció al monopolio de las armas, lo que constituiría el huevo de la serpiente paramilitar. Toda esta historia, sin proponérselo, pusieron en el papel de víctimas a Marulanda y a las FARC, y este rol fue asumido a profundidad por los guerrilleros comunistas hasta convertirlo en la esencia fundamental de su lucha de resistencia.
¿Qué determinó que la guerrilla de las FARC cambiaran a través de la historia su rol de víctimas a victimarios? Para comprender esta malformación comenzaremos por referenciar el 7 de enero de 1999, San Vicente del Caguán, departamento del Caquetá, el desarrollo de las conversaciones de paz entre el gobierno colombiano, representado en Andrés Pastrana Arango, y las FARC, con Manuel Marulanda a la cabeza. Cuando ambas partes debían dar inicio a las mismas, la gran ausencia del líder guerrillero marcó el episodio de la historia colombiana conocido como la silla vacía, quien tiempo después del suceso argumentó su ausencia manifestando que si él se hubiese presentado a ese acto, los guerrilleros de las FARC hubiesen pensado que la paz ya estaba hecha. Por eso yo no fui, concluyó. La incertidumbre apareció en el discurso leído por Joaquín Gómez, donde una vez ratificaron su condición de víctima sin mencionar condición o responsabilidad de las FARC como fuerza política beligerante. Este hecho sin duda evidenció la decisión del grupo guerrillero, quienes de manera involuntaria echaron por la borda los logros militares conseguidos en el periodo presidencial de Ernesto Samper Pizano, al no ver que habían ganado la guerra y era el momento de cobrar políticamente el triunfo. No dar el salto a la democracia los convirtió en una secta armada y sin duda se integraron a las anomalías del Estado antidemocrático que les había dado origen. ¿Por qué no vieron o interpretaron lo que estaba sucediendo? Primero, tuvieron una estrategia militar exitosa, pero ya estaban huérfanos políticamente. Segundo, marcó un trascendental desenlace la ausencia de Jacobo Arenas. Tercero, la autosuficiencia del desarrollo basado en la cocaína. Cuarto, el desprendimiento del Partido Comunista. Y quinto, la soledad en el mando de Manuel Marulanda Vélez. Y todo esto se agudizó por la injerencia transversal del hecho de convertir la estrategia en finalidad despolitizada. ¿Quién era ese hombre que generó ese gran ausentismo en las FARC? ¿Por qué el papel trascendental de Jacobo Arenas en la vida de esa guerrilla? Luis Alberto Morales Jailmes, alias Jacobo Arona, tuvo una infancia humilde en la capital santanderiana. Inicialmente hizo parte de las Juventudes Liberales de Santander, pero al ver la organización e ideales del Partido Comunista, quienes invadieron el estadio Alfonso López en Bucaramanga, celebrando la victoria en la Segunda Guerra Mundial sobre el nazismo de Hitler, decidió ser parte del comunismo. Siendo parte del Partido Comunista, tuvo un fugaz paso en la disidencia comunista duranista. En su torno fue enviado especial para la guerra de Villarrica. Al replegarse las resistencias guerrilleras en el sur del Tolima, regresó a Bogotá y fue nombrado jefe de finanzas del Partido Comunista, lo que evidenciaría el nivel de confianza que alcanzó dentro del partido. El Partido Comunista, con el fin de fortalecer a las guerrillas comunistas, decidió no fortalecerlos con combatientes, sino con cuadros políticos que le permitiesen orientar la ideología en los combatientes, siendo enviado Jacobo Arenas en comisión a las FARC, jugando un papel político y no militar dentro del grupo guerrillero. Antes de morir Arenas, al igual que Pizarro del M-19, pudo ver con claridad que el camino de las armas como elemento revolucionario estaba agotado. Las mafias del narcotráfico, con Pablo Escobar a la cabeza, habían empezado su guerra invadiendo todos los espacios, las instituciones y marginales. Era imposible pensar que la violencia revolucionaria pudiese desencadenar un cambio político. En el año de 1990 fue trascendental para la historia nacional. Mueren los candidatos presidenciales Bernardo Jaramillo de la Unión Patriótica y Carlos Pizarro del M-19. Desmovilización del M-19, ataque al campamento de la Uribe Meta, considerado un santuario para las FARC. Una vez en el poder, Gaviria convoca a una Asamblea Nacional Constituyente en un episodio importante conocido como la Séptima Papeleta y la muerte del 10 de agosto por causas naturales de Jacobo Arenas. El proceso con el M-19 pareció hundirse, pero Carlos Pizarro y Antonio Navarro, máximos dirigentes de esa guerrilla, acordaron con los precandidatos liberales un plan para salvarlo, en donde era fundamental la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente.
Este proceso, al materializarse estando Gaviria en el poder, significó que 3 grupos guerrilleros pertenecientes a la coordinadora guerrillera emprendieran de inmediato conversaciones con el gobierno para negociar su desmovilización. 3 días después de la posesión de Gaviria muere Jacobo Arenas, y tratando de llenar su vacío en el plan estratégico, reemplazaría al partido la ideología y la política de las FARC. El 14 de mayo de 1982, a la 7ª conferencia de las FARC, celebrada a orillas del río Guayavero y bajo la denominada Campaña Bolivariana con la Nueva Colombia, esta guerrilla estableció el plan estratégico que determinaba la ruta para la toma del poder bajo los siguientes componentes: acumulación de fuerzas en todo el territorio nacional, agudización de la confrontación clasista, despliegue estratégico militar en la cordillera oriental, sensibilización política de la población, insurrección en las ciudades y toma de Bogotá. Además de esto, el plan estableció un mando político-militar entre Marulanda y Arenas, un secretario y un Estado Mayor encargado de coordinar los diferentes frentes. Finalmente significó el ingreso a la modernidad de la guerrilla, al dejar de ser el brazo armado de un proyecto que tenía como utopía el socialismo del Estado, para compartir de igual a igual la conducción política con el Partido Comunista de Colombia. Dicha conferencia se realizó sobre el final del gobierno de Julio César Turbay, que se caracterizó por su trato de fuerza hacia las organizaciones sindicales y populares, amparado en el artículo 28 de la Constitución de 1886, que permitía detener 10 días a cualquier persona que se sospechara afectar al orden público. Dicho trato fue hábilmente utilizado por el M-19, quien, a pesar de tener casi toda su dirigencia en la cárcel, se tomó la embajada de la República Dominicana y, teniendo bajo su poder a 53 diplomáticos, lanzó una propuesta de amnistía, diálogo y tregua nacional, situación que llevó a Turbay a considerar un proyecto de ley para una amnistía condicional, generando la declaración de una tregua unilateral por parte de las FARC. Esta declaración de tregua significó un pasaporte para las FARC al tinglado de la política nacional. En 1983 les permitió firmar la declaración conjunta entre la Comisión de Paz y el Estado Mayor de las FARC. Su segunda participación importante en la política fue la participación a los acuerdos de la Uribe-Meta, donde Arenas logró convencer a Marulanda, indicándole que ya era el tiempo de entrar en la política, logrando un pacto con Belisario Betancur, generando una nueva tregua. En dicha tregua, las FARC y el Partido Comunista construyen un movimiento político denominado la Unión Patriótica, el cual fue lanzado en marzo de 1985. La Unión Patriótica rápidamente se consolidó como una fuerza electoral con una opción de poder evidenciada con Jaime Pardo Leal, quien obtuvo 320.000 votos en las elecciones presidenciales de 1986. La Unión Patriótica pasó a ser un fenómeno de masas. La dirigencia de la Unión Patriótica, que estaba conformada por líderes del Partido Comunista Colombiano, generó un discurso más democrático y de centro, generando con esto una independencia de sus orígenes, es decir, de las FARC y el Partido Comunista Colombiano, logrando cobrar vida propia. El nuevo movimiento político se apartó de la doctrina de la combinación de todas las formas de lucha, generando críticas del Partido Comunista Colombiano y disgusto por parte de las FARC. Esta situación generó que los poderosos defensores del establecimiento vieran un peligro real contra el régimen, con o sin FARC, o con o sin Partido Comunista Colombiano, desarrollaran el genocidio político que ya todos conocemos. Las FARC fueron por muchos años después de Marquetalia una organización de resistencia pasiva que asumieron una cultura campamental para romper esa pasividad en búsqueda de resolver los problemas logísticos que asumían al estar en una nueva etapa para lograr el plan estratégico. Las FARC delegó a un grupo de militantes la consecución de dinero por todos los medios posibles, especialmente en el secuestro, pero esta situación se rompió con la propuesta de Belisario Betancur sobre la paz, emergiendo un inconformismo en quienes consideraban a la guerra como la única forma de lucha para lograr el poder. Entre esos se encontraba Javier Delgado, líder de los militantes encargados de la consecución de dinero, quien ante su inconformismo
generó una disidencia denominada Grupo Ricardo Franco. Las FARC, para lograr su plan estratégico y sostener ese ejército de combatientes de 10.000 hombres que necesitaban para tener y lograr la toma del poder, empezaron a explorar nuevas vetas económicas, ingresaron al negocio de la cocaína. Las FARC no vieron, ni tampoco el Partido Comunista, el poder político que habían alcanzado en sectores del Magdalena Medio, en municipios como Puerto Boyacá y Cimitarra, ya que ordenaron al grupo guerrillero que se encontraba en esta zona un mayor aporte económico hacia la estructura, economía que estaba sustentada principalmente en el secuestro y la extorsión. Dicha situación agudizó estas prácticas y dio, entre otros factores, génesis al fenómeno del paramilitarismo. Nadie puede explicar el surgimiento del paramilitarismo por los errores cometidos por las FARC y el Partido Comunista. Este surgimiento se da también por la existencia de 5 grandes factores. El primero de ellos, la afectación por el secuestro que sufrieron los ganaderos de la región. El segundo, la colonización de las Texas Petroleum Company, empresa encargada de la explotación y exploración de pozos petroleros, que más adelante pasaría a ser la Incora, colonizando territorios en el sector. Tercero, el Partido Liberal era un partido que había perdido su dominio en la región. Cuarto, el Ejército Nacional, el cual no tenía un dominio militar claro en el sector. Y por último, el narcotráfico, representado en Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el Mexicano, y en Pablo Escobar Gaviria. Cuando la guerra se le mete a la casa y lo saca, un hombre tiene que enfrentarse a lo que sea. Y empieza con mucha ética, con mucha moral y respetando muchos valores. Pero cuando se ve acosado, desesperado, el ser humano recurre a lo que sea por mantenerse vivo. Al articularse el paramilitarismo en el sector del Magdalena Medio, permitió la derrota de las FARC en la zona. Posterior a ello, los grupos paramilitares vendrían a generar la planeación, la preparación y la decisión en los asesinatos contra los candidatos presidenciales Bernardo Jaramillo Ossa, siendo esta la liquidación final de la Unión Patriótica y de Carlos Pizarro. En el año de 1990 significó un año trágico y trascendental para las FARC. Aparte de la muerte de Jacobo Arenas, el ataque a Casa Verde, denominado para la época el santuario de esa guerrilla, donde Gaviria argumentó que el ataque se dio de manera voluntaria y siguiendo su misionalidad por parte del Ministerio de Defensa y algunos mandos militares. Dicho ataque significó un duro golpe a pesar de no tener unos resultados militares contundentes, ya que despertó de un largo aletargamiento militar a la guerrilla de las FARC. Ante esto surge la pregunta: ¿será que para alguien era necesario mantener una guerra residual por fuera del país institucional, si se tiene en cuenta el proceso de desmovilización del M-19 y el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente que ya se adelantaba? Ante ello, las FARC buscaron acercamientos con el gobierno y el 30 de abril de 1991, un comando de la coordinadora guerrillera se tomó la embajada de Venezuela, exigiendo al gobierno diálogos para ser parte del país que se proclamaba en la nueva Constitución. Por ello, el gobierno accedió a iniciar unas conversaciones, pero más adelante permitió las rupturas de estas negociaciones en vista de que la debilidad de las FARC en lo político y lo militar los llevaba a creer como factible derrotarlos en pocos meses. Ante el fracaso de los diálogos de la escala, de la muerte de Jacobo Arenas, del genocidio de la Unión Patriótica, del rompimiento con el Partido Comunista y del derrumbe de la Unión Soviética, las FARC privilegiaron lo militar sobre lo político y le dieron rueda suelta al plan estratégico con la toma al municipio de La Calera el 19 de julio de 1994 y dio inicio a la ofensiva militar más importante en la historia de las FARC, con golpes militares contundentes como la emboscada a Puerres, Nariño, las tomas a las bases de las Delicias en Putumayo, al cerro del Patascoy en Nariño, a la toma de Villar Caquetá, calificada como una de las peores derrotas de las Fuerzas Armadas de Colombia, en donde murieron 65 militares y 43 más se rindieron. El asalto a la base de San Juanito Meta, Carpa Guaviare, en Gutiérrez, Cundinamarca, y Cerro Tokio en el Valle del Cauca, que entre muchas más significaron grandes golpes militares por las FARC,
que a su vez tuvo un incremento en la práctica del secuestro, en donde según la revista Criminalidad de la Policía Nacional registra que mientras en 1996 se presentaban 1.038 secuestros, en el año 2000 esta cifra llegó a un tope de 3.572 casos, casi todos atribuidos a las FARC. Además, las FARC lograron tener la capacidad militar de mantener a cientos de secuestrados en las selvas colombianas. Con sus múltiples acciones militares arrasaron municipios completos, afectando claramente a la población civil, que aunado al abonado estatal de regiones poco pobladas, permitiéndoles controlar inmensas áreas bajo su eje financiero, sustentado en el control de las más grandes plantaciones de hoja de cocaína, el mayor número de laboratorios cocaleros y de pistas aéreas clandestinas. En este periodo ni las fuerzas militares ni de policía contaron con un apoyo militar por parte de Estados Unidos, un gobierno que no vio con buenos ojos la campaña con la que llegó a la presidencia Ernesto Samper, y no lo certificó como un aliado confiable en la lucha contra las drogas. Las FARC dominaban grandes territorios del suroriente del país. Sin embargo, su victoria solo comenzó a ser tangible con el despeje de la Cartagena del Chairá, donde se buscaba la liberación de los militares retenidos en la base militar de Las Delicias. A las FARC sí le interesaba consolidar su hegemonía en territorios con el fin de lograr el reconocimiento de una beligerancia tanto del gobierno nacional como de una comunidad internacional. Las FARC no tenían por qué preocuparse de ese pueblo que decían representar. Para los habitantes de esas zonas, ellos hacían parte del botín de guerra. El nuevo gobierno eran los guerrilleros de las FARC. Cualquier duda al respecto podía ser causa de desplazamiento forzado, de secuestro, de muerte. El plan estratégico se configuró así, como una nueva trampa para el pueblo que sin expresión política fue avasallado plenamente por unas FARC con cada vez menos legitimidad entre el campesinado que decía defender. Ese primer despeje dejó en evidencia la victoria de las FARC. Meses más tarde, la zona de despeje, decretada por el gobierno de Pastrana, donde incluía los municipios de La Meseta, La Uribe, La Macarena y San Vicente del Caguán, reafirmarían la victoria militar de las FARC sobre las Fuerzas Armadas colombianas. Las FARC habían ganado la guerra. El componente militar del plan estratégico había sido exitoso y ellos tenían la última palabra. Pastrana alcanzó la presidencia proyectando un programa de gobierno donde buscaba estructurar y consolidar una paz con los grupos guerrilleros. Una vez en el poder, su plan de gobierno tuvo tres grandes ejes. El primero, una dura política antidrogas. Segundo, tener unos diálogos con las FARC sin mayores concesiones. Y tercero, una reingeniería de las fuerzas militares. Pastrana logró persuadir a los Estados Unidos con el fin de buscar ayuda económica y militar, argumentando que las FARC se habían convertido en un cartel del narcotráfico y que debía tratársele de esa manera, logrando estructurar el Plan Colombia. Esto frustró a los militares colombianos. Las FARC históricamente declararon ser fruto de múltiples agresiones del Estado como víctimas o defensores del campesinado agredido. Pasaron a ser victimarios y, como se referenció hace un momento, las FARC no vieron que habían ganado la guerra y no aprovecharon la posibilidad real de una salida política del conflicto, no supieron traducir las victorias militares en victorias políticas y esta ceguera política fue la autoderrota de las FARC. Disuelta la zona de distensión, las FARC empezaron a luchar contra unas fuerzas armadas muy diferentes, ya que éstas mejoraron en la inteligencia, en la interceptación de comunicaciones y tuvieron una superioridad aérea que terminó con el movimiento de grandes destacamentos guerrilleros. Las Fuerzas Armadas recuperaron la iniciativa militar y los replegaron a zonas que otrora controlaban, quienes para sobrevivir debieron abandonar los cascos urbanos y atomizarse en unidades tácticas muy pequeñas,
Un principio fundamental de las Fuerzas Armadas fue llevar a la fuerza pública a todos los municipios del territorio nacional. Por su parte, las FARC improvisaron la resistencia mediante tácticas con las minas y emboscadas. El pulso militar se definió a favor de la fuerza pública. Esa iniciativa de las Fuerzas Armadas fue capitalizada y liderada por el presidente Álvaro Uribe Vélez, quien encaminó la guerra en la marca internacional de la seguridad democrática, dándole un carácter de legitimidad de Estado frente a la agresión del terrorismo. El 4 de julio de 2007 las FARC dieron un comunicado que aterrorizó a todo el país. La muerte de 11 de los diputados secuestrados en el Valle del Cauca, hecho que según ellos se dio por el asedio de las fuerzas sin identificar, de las cuales más adelante se logró restablecer que correspondía al error producido por el ataque a un campamento, donde se encontraban los secuestrados por otra organización alzada en armas, el Ejército de Liberación Nacional. Ante el ataque, los guerrilleros encargados de la custodia de los secuestrados asesinaron a los diputados pensando que se trataba de un asalto del ejército. Esta fue una nueva autoderrota de las FARC y agudizó más su condición de victimarios. En el año 2008 se materializó la victoria contundente del gobierno de Colombia sobre la guerrilla de las FARC. No solamente lo derrotó militarmente, sino que también le quitó amplios espacios de legitimidad nacional e internacional, y no se trató de una victoria total, como lo indicó el general Juan Enrique Mora Rangel. No se pretendía una victoria total contra las FARC. Lo que se perseguía era la estrategia, era una nueva situación que le permitiese al gobierno un nuevo diálogo de paz, imponiendo condiciones de eficiencia y superioridad. No se podía repetir la humillante y estéril diálogo del Caguán. Es por todo esto que debemos entender nuestra posición y la historia que se escribe día a día. Allí solo se ha llegado por el esfuerzo y valentía de los miembros de la fuerza pública. No podemos enceguecernos por el odio y la rabia. Es momento de ayudar a construir la historia, de construir la verdad, no sesgar nuestras mentes o dejar manipular nuestra opinión. Tenemos todos que entender la realidad de nuestros días. Ya vienen nuevos retos y debemos prepararnos para ellos. No podemos cometer los errores del pasado. La guerra llega a un fin. Y esos finales llegan con acuerdos políticos. No podemos alejarnos de esa nueva Colombia que se está escribiendo, y en nosotros, en cada uno de nosotros está el compromiso de seguir construyendo como lo hemos hecho siempre. Dios y patria. Trabajo basado en el libro de Guerras Inútiles, escrito por un grupo de excombatientes del M-19 y el Dr. Antanas Mockus, y referenciado en el documento Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia, de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, publicado en febrero de 2015. En los ensayos Estudios sobre los orígenes del conflicto social armado, razones para su persistencia y sus efectos más profundos en la sociedad colombiana, escrito por Darío Fajardo, y fragmentos de la historia del conflicto armado 1920-2010, escrito por Alfredo Molano. Es mi suelo y mi sol, heredad y promisión, y en
en su fértil verdor se empecina la vida. Yo conozco su olor, su lamento, su canción. No hay nada que ocultar entre mi patria y yo. La podría abrazar desde la selva hasta el mar, si con mi abrazo se sanarán sus heridas. Y a pesar del dolor, sigue pariendo color, prodiga sus dulzuras, alienta mi voz. Y es verdad cuando dicen que estos días no han sido buenos días para mi patria y yo. Se nos anda escondiendo la alegría, pero no es fácil acallar el ansia de una nueva luz que tenemos mi patria y yo. Anda escondiendo la alegría, pero no es fácil acallar el ansia de una nueva luz que tenemos mi patria y yo. Mas no sé qué ofrecer por no verla padecer, aunque ella oculte su tristeza entre mil flores. Si con solo cantar la pudiera confortar, sin duda cantaría hasta perder la voz. Una canción